La conferencia de hoy, como siempre, vamos a reducir el video porque el video aquí no es tan importante. Lo más importante está en la presentación. Vamos a poner el video en esta esquinita aquí, chiquitico, y vamos a iniciar nuestra presentación. Bueno, como les dije, la mañana de hoy vamos a hablar de miastenia gravis. Miastenia gravis, aunque no es una enfermedad muy frecuente, vamos a ver la frecuencia, la prevalencia. Es una enfermedad que tiene algunas características que para mí son muy importantes señalar. La primera característica es que desde el inicio de los síntomas hasta que uno hace el diagnóstico a veces pasan meses o incluso años. Los pacientes no se diagnostican adecuadamente. Algunos de los pacientes con miastenia generalizada piensan que lo que tienen es síndrome de fatiga crónica o que tiene un cuadro depresivo. Por lo tanto es una enfermedad que a veces puede ser mal diagnosticada. La historia es una historia linda porque comienza desde 1600, ya se hablaba de esta enfermedad. Han venido surgiendo en el transcurso del tiempo descubrimientos que son importantes. Se describió clínicamente en los años 1800, la descripción clínicamente. A principios del siglo XX se vio la relación que tenía con el timo, es decir, que es una enfermedad que tiene muchos años la historia. Y miastenia significa, mios viene de músculo, astenia de fatiga y gravis viene del latín que significa grave, ¿no? Por lo tanto es una fatiga del músculo que puede ser grave, aunque actualmente ya se conoce que hay muchos pacientes que pueden mejorar, estabilizarse y ya el pronóstico no es tan grave como se pensaba hace muchos años. Bueno, ¿cuál es el concepto de miastenia gravis? Miastenia gravis es un trastorno de la neurotransmisión muscular, es decir, de la unión del nervio con el músculo, la unión neuromuscular, y es de etiología autoinmune, es decir, en la gran mayoría hay unos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Veremos a continuación cómo funcionan estos receptores de acetilcolina, cómo funciona la neurotransmisión ahí a nivel de la unión neuromuscular. Que como característica clínica importante es una debilidad con una fatigabilidad que es fluctuante, que afecta mucho los músculos de la cara, que afecta los músculos proximales del cuello, al levantar los brazos, y que tiene una característica clínicamente: empeora con la actividad, mejora con el reposo y con los anticolinesteráceos. Bueno, que sí, se ve muy ligado a anticuerpos. Hasta en el 85% de los pacientes de la forma generalizada pueden tener anticuerpos, sobre todo anticuerpos de receptores de acetilcolina. Pero también existen otros anticuerpos que aquí se los voy a mencionar. Pero a veces, no en todos los pacientes, uno tiene que tener claro que no todos los pacientes pueden tener la posibilidad de hacerse la dosificación o la detección de anticuerpos contra los receptores ni anti-MUX. Pero hay algunos pacientes que, a pesar de hacerse todos los anticuerpos, pueden determinar que son cero negativos, ¿ya? Y ahí se conoce como ese subtipo. Es decir, a veces pacientes me dicen: no, yo tengo una miastenia gravis cero negativa, o yo tengo una miastenia gravis cero positiva a tal anticuerpo como tal. Bueno, tiene una asociación grande, esto es importante, con muchas enfermedades autoinmunes y se ve relacionado con alteraciones del timo. En el timo se entiende que ahí se activan, por decirlo de alguna manera, anticuerpos para, sí, producto de una anomalía en el sistema inmunológico, y estos anticuerpos pueden generar los síntomas que tenemos en la miastenia gravis, o que se tiene en la miastenia gravis, y está relacionado entre el 60 y el 70% con agrandamiento del timo, hiperplasia de agrandamiento, y en un 10 o un 15% con tumores de timos como tal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos que apoyan muchísimo, no solamente la detección de anticuerpos, apoyan muchísimo el hecho de que sea una enfermedad autoinmune. Bueno, ¿cuál es la prevalencia? Bueno, la prevalencia oscila entre 30 a 300 por millón de personas. Es una prevalencia que no es grande, pero es una enfermedad que si no tienes un diagnóstico adecuado en los primeros momentos, puedes tener muchas afectaciones que pueden ser secuelas en un futuro. Por lo tanto, lo más importante, lo más significativo de esta enfermedad es que tenemos que ser
lo más precoces en el diagnóstico, tenemos que pensar en ella, en los pacientes que tengan las características clínicas que vamos a ver a continuación. Bueno, en algunos países, por ejemplo, como España, estos son las prevalencias, este número lo tienen que multiplicar por 1.000.000. Por ejemplo, la prevalencia en Cuba no llega a 30 y aquí en Nicaragua debe estar aproximadamente similar, entre un 30 por 1.000.000 de personas. Si multiplicamos la cantidad de personas que hay en Nicaragua, aproximadamente deben haber, es decir, 30 por 18 aproximadamente estamos hablando, o por 6, 30 por 6, ¿no? Estamos hablando de menos de 200, 300 personas con miastenia grave. Bueno, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico partimos de que es fatiga, una debilidad fluctuante que empeora con el ejercicio o con determinadas posturas y mejora con el descanso. Afecta principalmente los músculos extraoculares, puede afectar los músculos que hacen los movimientos oculares o los músculos que elevan el párpado y pueden presentar visión doble, estrabismo, ptosis palpebral. Cuando es ocular nada más, estos son los síntomas, pero también puede afectar los músculos que tienen que ver con la deglución y con el habla. Muchas veces estos pacientes tienen una voz nasal, dificultad para deglutir, y pueden también tener afectaciones cuando es miastenia generalizada, afectaciones que pueden afectar las partes proximales de nuestro cuerpo. Dificultad para levantar los brazos, dificultad para levantar la cabeza o flexionar la cabeza, para levantarse de una silla. Esos son las manifestaciones clínicas habitualmente, pero esta debilidad es fluctuante, es decir, empeora con el ejercicio, mejora con el descanso. Entonces, existen pruebas clínicas que nosotros hacemos, por ejemplo, la prueba del hielo. Le ponemos hielo al paciente durante un tiempo determinado, habitualmente menos de un minuto, y entonces después le hacemos las pruebas y determinamos que hay una mejoría clínica con la aplicación de hielo. También le podemos decir que cierre los ojos fuertes o que mira hacia arriba, entonces vemos cómo fluctúa, es decir, con una determinada postura hay la fatigabilidad del paciente como tal. En este paciente, estos son pacientes reales de la consulta de aquí de neurología. Vemos que este paciente tiene una diplopia, visión doble, además que tenía otros síntomas más, porque él tiene una miastenia grave generalizada. Hay afectaciones de los músculos extraoculares y entonces había visión doble como tal. El paciente que vamos a ver a continuación tiene ptosis palpebral, es decir, cuando le cuesta trabajo elevar el ojo, pero esa fatigabilidad es más cuando eleva el ojo, tiene una mirada hacia arriba, es decir, cuando tiene una mirada fija hacia arriba, cuando en las tardes, y cuando uno lo examina no tiene afectación directa del tercer par, es decir, esto es solamente de la unión neuromuscular a nivel del párpado como tal. Y esta paciente tiene una miastenia grave y generalizada con afectación de la musculatura proximal a nivel del cuello, a nivel de la cintura pélvica, y tiene, a la hora de levantarse, por ejemplo, tiene que ser asistida por una persona y tiene dificultad para elevar la cabeza como tal. Es decir, se tiene que ayudar o de sus manos o de otra persona para poder levantar la cabeza y sostenerse como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico, lo primero es la clínica. Tenemos un paciente que tiene una fluctuabilidad o una debilidad fluctuante con fatigabilidad, que es ocular, que puede afectar los músculos de la deglución, el habla, con voz nasal, que puede incluso en la generalizada afectar la cintura escapular o pélvica, como hemos visto en los pacientes, que cuando le hacemos el examen físico no hay otra justificación que no sea afectaciones de la unión neuromuscular, es decir, no hay trastorno de la sensibilidad, no hay trastorno específico de pares craneales. Cuando uno lo pone a la mirada superior o cuando le dice que cierre el ojo o con el test de hielo puede mejorar, todos esos elementos al examen físico nos aportan un plus. Y por último, aplicamos los exámenes complementarios. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? Los más importantes, determinación de anticuerpos. Claro, no se le puede determinar anticuerpos a todos los pacientes por disponibilidad, pero tratamos de hacerlo en la mayoría de los pacientes. Le hacemos una prueba que se llama test de estimulación repetitiva. Veremos a continuación cómo es.
la electromiografía también de fibra única, y hay otros estudios adicionales, que habitualmente en otros estudios adicionales lo que estudiamos es el timo, a ver inmunológicamente cómo está el paciente, si tiene otra afectación desde el punto de vista inmunológico, ya sea de tiroides o lupus o artritis. Esos son los estudios que se hacen habitualmente con los pacientes. Bueno, ya en la fase del diagnóstico vimos la determinación de anticuerpos. Estos son los 3 anticuerpos que se indican. Habitualmente se hacen así. Primero se hace el anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, después el MUX y después el RP4. Y entonces los estudios neurofisiológicos y los estudios del timo. Esa es la, digamos, el orden que uno hace o que uno tiene para hacer el diagnóstico en la miastenia grave como tal. Bueno, clasificamos la miastenia grave. Hay 2 maneras de clasificarla según esta fundación que se llama Miastenia Grave Foundation of America. Esa fundación nos ayuda a clasificarla en ocular o generalizada. Ocular y generalizada la podemos dividir con debilidad leve, moderada o grave. Y la quinta es cuando ya el paciente tiene que utilizar sonda o está intubado, ¿no? Es decir, que tenemos esta clasificación, depende de la intensidad de la debilidad como tal. Y la clasificación más conocida, que es la de Orserman y Jenke, que la divide en ocular, generalizada, con presentación gradual, con presentación aguda, con presentación tardía y con atrofia no debida a desuso como tal. Bueno, entonces, ya hicimos el diagnóstico. Tenemos una miastenia gravis ocular o tenemos una miastenia gravis generalizada. Algo importante, antes de empezar con el tratamiento, antes de dar sugerencias al paciente, tenemos que saber que hay pacientes que pueden tener factores precipitantes. Es decir, ¿qué cosa es un factor precipitante? Factores que pueden iniciar el inicio de los síntomas o pueden agravar la enfermedad, y las tenemos que tener en cuenta. Dentro de estos factores precipitantes tenemos los traumas físicos, traumas emocionales, el sol, el calor, imagínense en Nicaragua, sol, calor, el estrés, las infecciones, el embarazo del puerperio. Es decir, estos son factores que pueden ser precipitantes de empeoramiento clínico o incluso de crisis miasténica. Y hay medicamentos que los pacientes deben evitar. No digo no tomarlos, pero sí hay algunos que deben evitar. Aquí voy a mencionar algunos a continuación en la próxima diapo para que quede presente. Bueno, los vamos a dividir así. Antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que yo no debería tomar? Bueno, dentro de los macrólidos, puse aquí los más conocidos por nosotros en nuestro entorno, ¿no? Eritromicina no es tan conocido, pero aquí sí. Acitromicina se utilizó mucho, incluso durante COVID se utilizó bastante. Claritomicina, otro antibiótico, se utiliza mucho por otorrino. Los aminoglucósidos, sobre todo la gentamicina. La fluoroquinolona, que es fundamentalmente el ciprofloxacino y el levofloxacino, son 2 antibióticos que debemos evitar en los pacientes con miastenia. Los esteroides, aunque los corticosteroides forman parte del plan o del tratamiento para la miastenia grave, debemos saber que en los primeros momentos puede existir lo que se llama bache esteroideo. Y otros medicamentos que se utilizan como antiarrítmicos, la misma toxina botulínica, la cloroquina o hidroxicloroquina, los betabloqueadores, las estatinas y el magnesio, pero por vía intravenosa, no por vía oral. Ese magnesio que se puede utilizar en la preeclampsia. Por lo tanto, estos son los medicamentos que debemos evitar o por lo menos tenemos que tener en consideración a la hora de tomar. Si yo tengo una infección de vías urinarias, bueno, pudiera utilizar más que ciprofloxacino, otro medicamento para que no me empeore la miastenia como tal. Bueno, ¿qué pasa en la miastenia grave? Miren, esta es la unión del nervio con el músculo, ¿no? Esta es la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular está, por ejemplo, representada por esto, que es el nervio que va terminando y se va uniendo con el músculo como tal. Normalmente, ¿qué sucede? Aquí están estas vesículas en la parte del nervio que están cargaditas del neurotransmisor que se llama acetilcolina. Cuando viene un impulso nervioso, estas vesículas salen la acetilcolina a todos los lugares,
de la sinapsis como tal, de la hendidura sináptica, llegan a los receptores y provocan un estímulo, digamos, muscular, la contractura muscular. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Que hay estas estructuras que están aquí que son anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Pueden haber anticuerpos contra MUX o LRP4, pero los más frecuentes son los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Entonces, estos anticuerpos impiden que se haga una contracción y entonces esto es lo que provoca los síntomas en la miastenia gravis. Aquí, como vemos en la figurita, todos los receptores están cubiertos por anticuerpos, pero no sucede así, ¿no? Es decir, los anticuerpos, digamos, afectan a algunos receptores y hay otros que todavía funcionan y pueden permitir la contractura muscular como tal. Bueno, entonces, ¿cuál es el curso? El curso habitualmente tiene una fase activa, que hay algunos libros y algunas publicaciones que dicen que son los primeros 3 años, pero pueden ser hasta 7 años. Entonces, esta fase activa, fundamentalmente el primer año es el más complicado. Digamos que hay una mayor actividad desde el punto de vista de anticuerpos y hay una mayor frecuencia de recaída, de crisis, pueden haber. Después pasamos a una fase que es más inactiva, que pueden haber algunas fluctuaciones, pero siempre a veces relacionadas con factores precipitantes como infecciones, como medicamentos. Y después, por último, pasamos a una etapa, esta fase inactiva es una fase larga de meseta, de estabilidad. Y después pasamos a una etapa que se llama remisión o secuelas. La remisión puede ser de 2 tipos. Bueno, que sea farmacológica o que sea completa. Es difícil tener una remisión completa, totalmente completa, pero en la mayoría de los pacientes podemos encontrar, cuando llevamos bastante tiempo de diagnóstico, una remisión farmacológica en el transcurso de los años. Es decir, con mínima dosis de algunos medicamentos podemos encontrar cierta estabilidad y cierta remisión de los síntomas. Y el paciente lo mantenemos con el tratamiento por un problema de protegerlo o con la dosis mínima necesaria, pero el paciente está estable. También pueden ocurrir secuelas en los pacientes que tienen una enfermedad un poco más agresiva, pueden ocurrir secuelas y estas secuelas afectan la unión del nervio con el músculo, provocan, hipotrofia o atrofia que ya está descrita en los pacientes y esto puede generar ya debilidad, pero ya no es una debilidad fluctuante, sino es una debilidad constante como tal. Bueno, hay varios subtipos, ¿no? Por supuesto, si nosotros estamos determinando la edad de inicio, si la presencia o no de anticuerpos, hay varios subtipos. Y vamos a ver en esta tablita, que es muy práctica para mí, los varios subtipos. Por ejemplo, cuando debuta antes de los 40 años, es más frecuente en mujeres y se pueden encontrar los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Cuando debuta después de los 40 años, algunos dicen después de los 60, el timo está normal y es más frecuente en hombres, también se encuentran anticuerpos. Cuando hay timoma, es decir, el timo tiene una neoplasia, también hay anticuerpos. Los timomas es más frecuente entre los 40 y los 60 años. Cuando detectamos que tiene MUS positivo, en pacientes menores de 40 años y es más frecuente en mujeres. En los que son seronegativos, lo más frecuente es que haya hiperplasia y la edad es variable, ¿no? Y los oculares es más frecuente en adultos por encima de 40 o 50 años, no hay afectaciones del timo y solamente se pueden ver anticuerpos en el 50% de los pacientes. Bueno, entonces la miastenia gravis la dividimos en los que debutan antes de los 40 años y los que debutan después de los 50 años. El que debuta antes de los 40 años es más frecuente en las mujeres. Si debuta después de los 50, es más frecuente en los hombres. Cuando debuta antes de los 40, el inicio es subagudo, es decir, en semanas, meses. Y cuando debuta después, es más lento, más crónico. Los factores precipitantes en uno son las infecciones, la respuesta al tratamiento, la recaída. Todos estos síntomas establecen un patrón en la temprana y un patrón clínico en la tardía como tal. Bueno, aquí veamos la diferencia entre ser anticuerpo
de acetilcolina y anticuerpos de MUX. Aquí se los voy a dejar para que los vean. Por ejemplo, mira, los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina es más extremidades que vulvar, es decir, es como más generalizado y afecta más los extensores del cuello. Y esta es todo lo contrario. Digamos, la pérdida de masa muscular en las extremidades proximales y esta es una pérdida muscular temprana. Aquí hay hiperplasia y timoma y aquí hiperplasia solamente en el 10%. ¿De acuerdo? Es decir, que estas son las características clínicas, pero a la larga tenemos que llegar a hacer los exámenes de anticuerpos contra los receptores como tal. Bueno, esta es la seronegativa para determinar si es seronegativa tenemos que hacerle primero los anticuerpos contra los receptores. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, están aquí y son seronegativos aquí, pero después cuando le hacen MUX sale positiva MUX, ¿no? Pero si sale negativa MUX es doble seronegativa y si sale negativa LRP4, triple seronegativa. Aquí hay disponibilidad en nuestro país de los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, pero los demás no hay disponibilidad dentro del país. Algunos se mandan a hacer fuera del país. Bueno, con el embarazo tiene características especiales, ¿no? Como todas las cosas. Primero, el manejo tiene que ser multidisciplinario. No puede ser que solamente el neurólogo sea quien dice qué se va a hacer con la paciente. Tiene que haber una correlación neurólogo, ginecólogo, anestesiólogo, porque a lo mejor necesita cesárea, ¿no? Directamente no afecta severamente el embarazo, pero tenemos que tener en cuenta los medicamentos que vamos a utilizar y la dosis. ¿De acuerdo? En el primer trimestre y sobre todo después del parto pueden ocurrir crisis, así que tenemos que mantener el tratamiento y debemos siempre mantener la mínima dosis necesaria, pero la planificación del embarazo se hace desde antes. Lo bueno sería que no nos tomara por sorpresa, así que cuando veamos pacientes jóvenes que estén a punto de iniciar una vida matrimonial o de casarse o de posibilidades de salir embarazada, entonces tenemos que empezar con los consejos como tal. El parto debe ser vaginal, monitorizado, la lactancia debe ser normal y pueden haber miastenia grave y neonatal transitoria en algunos pacientes como tal. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos clínicamente, ya vimos la determinación de anticuerpos y este test se llama test de estimulación repetitiva. ¿Qué cosa es el test de estimulación repetitiva? Es que nosotros vamos a dar un estímulo eléctrico, este equipo es el equipo de electromiografía, se da con este estimulador, sea un estímulo eléctrico en un nervio y se registra en un músculo de forma repetitiva. Ese músculo de forma repetitiva provoca un potencial. Por ejemplo, miremos nada más que este que está aquí, que es el normal. Tú das un estímulo repetitivo y provocas un potencial, a esa misma intensidad provocas otro potencial, otro potencial, otro potencial y así sucesivamente puedes lograr 10 potenciales. En la miastenia grave, cuando tú logras el primer potencial y lo comparas con el cuarto, el quinto potencial, hay una diferencia mayor, es decir, una diferencia que hay una disminución por debajo del 10% entre la diferencia de la amplitud del primero con la amplitud del cuarto y quinto. Por lo tanto, hay una fatigabilidad. Esto lo único que está demostrando es que hay una debilidad en los músculos de tipo de fatiga, ¿no? Es decir, una fatigabilidad en los músculos como tal. Claro, aquí siempre nosotros vamos a explorar el músculo más afectado. Si es en la cara, lo hacemos proximal. Si es a nivel del cuello, lo hacemos a nivel del accesorio espinal. Digamos, a nivel del cubital, con mucha frecuencia lo podemos hacer para lograr una mayor sensibilidad como tal. A veces le aplicamos calor para lograr un poquitico más de sensibilidad. Recuérdense que el frío lo mejora y el calor lo empeora la miastenia grave. Entonces, llegamos al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, bueno, así lo podemos dividir. Tratamiento sintomático, que habitualmente con inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar los niveles de acetilcolina a nivel de la sinapsis. Tratamiento patogénico, que puede ser inmunosupresor, inmunomodulador, los anticuerpos monoclonales, la timectomía, en qué tipo de pacientes se hace, y la crisis miasténica, que es un tratamiento aparte y particularizado. Bueno, a ver, ¿cuáles son las primeras líneas, las segundas líneas, la tercera línea? Vamos a organizarlo así. Primera línea, aquí está la piridostigmina, el mestinón.
la prednisona y la timectomía. La timectomía es en primera línea. Segunda línea está la acetoprina. Tercera línea la plasmaféresis y el micofenonato. Cuarta línea los anticuerpos monoclonales y la ciclofosfamida como tal. Bueno, los anticuerpos monoclonales ya hay 3. Recientemente se aprobó por la FDA. Así que ya tenemos 3 anticuerpos monoclonales para la miastenia grave con indicaciones muy precisas. Entonces, ¿qué hace la piridoximina? Lo que va a inhibir la acetilcolinesterasa, que destruye la acetilcolina, y lo que permite con ese medicamento es mantener mayor tiempo la acetilcolina en la sinapsis. Por lo tanto, la piridoximina, llámese Mestinon, al inhibir esta enzima aumenta los niveles de acetilcolina a nivel de la sinapsis como tal. Esto es un tratamiento muy eficaz, nos ayuda a establecer el diagnóstico, porque a veces tenemos un poco de duda y poniendo piridoximina nos puede ayudar. Actúa rápido, es eficaz, habitualmente no tiene muchos efectos adversos. Cólico, diarrea, aumento de las secreciones bucales. Si iniciamos con media tableta cada 4 horas, y habitualmente los que son seropositivos MUX no hay respuesta como tal. Bueno, seguimos entonces. Los corticoides, la prednisona, podemos utilizar la acetoprina. Habitualmente aquí en nuestro medio, yo no voy a decir las dosis, pero nosotros tenemos metodología para utilizarlas. Bueno, habitualmente empezamos con dosis bajas y vamos subiendo. A veces mantenemos la mínima dosis de prednisona y podemos agregar un poquitico de acetoprina, que es de segunda línea, pero estos son los que con mayor frecuencia podemos utilizar. En algunos pacientes que son refractarios o en pacientes con crisis, inmunoglobulina plasmaféresis, y así es el esquema de tratamiento para nosotros. Este es un nuevo medicamento que lo aprobaron, está indicado en la miastenia gravis generalizada y que tenga anticuerpos contra el receptor de acetilcolina o anti-MUX. Se pone en bombas de infusión, pero es subcutáneo, y este es el nuevo medicamento que fue aprobado recientemente, no hace ni 6 meses como tal. Y la timectomía, que entra dentro de los elementos a tener en consideración en el tratamiento de la miastenia grave, podemos dividirla. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué pacientes son tributarios de timectomía? ¿Qué pacientes no son tributarios? Bueno, lo vamos a dividir con timoma y sin timoma. Si tiene timoma es tributario, porque el timoma es un tumor, y el tumor uno debe quitarlo para que el paciente pueda tener mejor calidad de vida, porque esto es lo que nos está generando los síntomas de miastenia grave. Bueno, si no tenemos timoma, estamos entre 18 y 65 años, tienes una miastenia generalizada con menos de 5 años, con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina positivo, tienes criterio. Y cuando tienes anticuerpos negativos, solo si hay fracaso al tratamiento. Es decir, si no tienes timoma, 18-65, miastenia generalizada con más de 5 años, anticuerpos positivos, tienes criterio. ¿De acuerdo? Se excluyen, los que son anti-MUX, anti-LRL, en la ocular, porque usted no va a someter a un paciente a un tratamiento quirúrgico para para una miastenia ocular, cuando el paciente lo único que tiene es una tosis de un párpado. Es mayor el riesgo que las consecuencias que le va a traer la miastenia grave. Las pacientes embarazadas no se deben utilizar, y en la miastenia en remisión clínica completa. Es decir, si tú estás casi sin medicamento o sin medicamento y llevas 5 años así o 3 años así, entonces ¿para qué vamos a aplicarle timectomía a este paciente cuando ya está en remisión como tal? Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para hoy. A manera de resumen, un trastorno inmune que afecta la unión neuromuscular, es decir, la transmisión neuromuscular, porque se crean anticuerpos habitualmente, en la mayoría de los casos, contra los receptores de acetilcolina, provoca una debilidad y una fatigabilidad que predomina vulvar en extremidades, que mejora con el reposo y con los anticolinesterásicos como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos. Voy a ir respondiendo algunas preguntas, así que muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de conectar.